Pero, pero sé que cada cuerpo es diferente. Sí, totalmente. ¿Me entiendes? Y no todos respondemos de la misma manera. Entonces, no porque a mí no me haya pasado, quiere decir que no pasa. Mira. Ok, hago el punto. Pero es interesante conocer los efectos de la droga y el alcohol en el cuerpo. Bueno, hay algunas incluso, perdón. No, perdón, es que vamos a sumar ahí a más voces a esta conversación. Darinka Marsic, de hecho, está con un experto para ahí ir sumando a esta conversación. Darinka, te escuchamos. Buenos días. Sí, estamos con el director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, el doctor Juan Carlos Río. Y de inmediato le pregunto si el alcohol es un agente de sumisión, finalmente. Bueno, eso es muy importante la pregunta. Existen muchas sustancias químicas de sumisión, drogas, medicamentos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se ve enfrentado a este tipo de sustancias. Y el alcohol también es una droga al final que se puede inducir la sumisión, porque cuando se aumenta la dosis, cuando se consume en exceso, la gente va a perder el conocimiento. Eso es inevitable. En la toxicología hay cosas que nosotros podemos predecir. Y nosotros podemos predecir que si uno bebe más alcohol de lo que el cuerpo es capaz de metabolizar, entonces vamos a tener un efecto que se llama compromiso de conciencia, somnolencia, sueño, y al final la gente se va a dormir. Los jóvenes hoy día usan un término que nosotros antiguamente usábamos otro, pero los jóvenes usan el término se la apaga la tele, porque anduve averiguando ahí en la juventud, ¿cierto?, qué término utilizan ellos. Y ellos utilizan el término se le apagó la tele. Eso al final del día es un compromiso de conciencia severo, donde la persona no es capaz de saber lo que está ocurriendo. Y la respuesta de eso es dependiendo también del cuerpo de cada persona, ¿no? Biológico. Bueno, es distinto. Eso es muy importante. Primero depende de los alcoholes. Hay que pensar que, para hacer el ejemplo con lo que estamos hablando hoy día, la cerveza tiene 5% más o menos de alcohol en su contenido. El vino llega entre el 10 y el 15%. Y el pisco está entre los 30 y los 45% de alcohol. Entonces, claramente, cada uno de esos tragos concentra más. Y después está la capacidad que pueda tener cada uno. Y ahí hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Eso es muy importante. Uno muchas veces escucha, ¿cierto?, en una comida habitual con muchos amigos, que la mujer habitualmente dice, no, yo puedo tomar muy poquito porque inmediatamente me mareo. Eso es cierto y tiene explicación científica. No es que pueda ser mejor o peor el trago que se esté bebiendo. Es porque las mujeres en general tienen 3 condiciones que las hacen más vulnerables al alcohol. La primera, pesan menos. Entonces, ante igualdad de tragos, ¿cierto?, que hay en la mesa, ellas tienen menor peso y su concentración va a ser mayor. La segunda es que ellas en su organismo tienen menos agua. Entonces, ¿qué hace esto? Que el alcohol que ya circula se concentre más a la misma cantidad de vasos que tuvimos en la mesa y que todos bebemos el mismo vaso, por decirlo de alguna manera. Y la tercera condición es que ellas tienen un metabolismo más lento y eso hace que la concentración del alcohol sea mucho más alta. Entonces, si a todos les pasamos el mismo vaso de alcohol, ellas van a ser más vulnerables a esta sustancia. Doctor, sí, perdón, Darinka, quería ir con el tema, a ver, primero del pisco sour, que caso Monsalve y ahora claro, uno dice, ¿qué pasó acá, digamos? La concentración de ese tipo de trago o como una droga a lo mejor un poco más peligrosa que otros tragos o que otros tipos de destilados, no sé. Y en segundo lugar, claro, cuando uno se imagina una laguna mental, o como decimos en Chile, que se me apagó la tele, uno asumiría que uno queda tirado en un sofá, sí. Pero ¿puede una persona perder su conciencia, memoria y libertad de decisión e igualmente seguir con conductas autómatas como caminar, llegar a su casa, pagar, para entender qué ocurre neurológicamente en el organismo? Que una persona no se acuerda de nada al otro día, pero fue capaz de llegar a su casa igualmente, lavarse la cara, no tengo idea, acostarse. Hola, José Antonio. Hola. Bueno, muy buenas tus preguntas porque Gracias. nos permite explicar algunas cosas. La primera, el alcohol, ¿cierto? Ya que nombraste el pisco sour,
Los pisco sour en el fondo tienen mayor cantidad de alcohol de acuerdo al tamaño que te lo venden. Claro. Por decirlo de alguna manera, la flauta o el vaso habitual que uno tiene menos de 100 ml de alcohol. Ya. A lo que le llaman catedral le echan aproximadamente 180 ml de alcohol. Del alcohol que en general se va a mover entre 35 y 40 grados. Ahí depende del restaurante, ¿cierto?, cuál va a ser la concentración. Pero si uno asume, y lo voy a dar con un ejemplo práctico, y lo vamos a dar con el ejemplo de una mujer. Uno asume 2 catedrales, estamos hablando de 360 ml de alcohol, que en una mujer que pese menos de 50 Eso es lo que kilos, está diciendo. menos de 50 kilos, algunas podrían inmediatamente empezar a pensar quiénes están en ese grupo. Esa persona va a tener una concentración tan alta de alcohol que va a caer en lo que nosotros llamamos coma, es decir, profundamente dormida. Inevitablemente la mayoría de esas personas con 2 catedrales van a caer en coma, porque eso dice la literatura, va a alcanzar 400 miligramos por decilitro aproximadamente en la sangre, y eso en la mayoría de la población es que va a estar en un caso de inconsciencia. Entonces, en ese sentido, hay que visualizar que 2 catedrales por el volumen de alcohol que tienen son pero además 2 tragos que a la mayoría de nosotros nos va a hacer dormir. Si hay un hombre y una mujer en la mesa, Monsalve y esta señorita, o Valdivia y la otra señorita, y tomaron lo mismo, 2 catedrales o 3 catedrales, evidentemente, por las razones que usted explica, la mujer va a estar mucho más vulnerable que el hombre. Pueden estar los dos igualmente borrachos, digamos. Pero por las razones físicas que usted nos acaba de explicar, evidentemente la mujer está fragilizada. Más que el hombre. O sea, más aún, la mujer está con niveles en sangre mucho más elevados habiendo tomado la misma cantidad de alcohol. Ya, eso es ciencia. Eso es lo que quiero transmitirle. Si yo coloco 2 vasos y yo, que peso más de 80 kilos, y al frente mío hay alguien que pesa 50 kilos, ¿cierto? Y tomamos los 2 los mismos vasos, probablemente yo pueda caminar no tan irregular, igual voy a estar ebrio, voy a estar probablemente hablando con dificultad, pero lo más probable es que la persona que está enfrente mío, con esos 2 mismos tragos a esa altura, ya esté durmiendo. Ahora hay que pensar que el alcohol se demora en el pic entre 30 y 45 minutos. Entonces uno, desde que termina de tomar, para alcanzar la concentración máxima, tiene que pasar un tiempo. Entonces por eso que uno puede alcanzar a caminar, llegar a un auto, ¿Doctor? llegar a su casa, pero en ningún caso 2 tragos van a hacer que alguien esté consciente, digamos, es muy difícil. Tendría que tener una condición metabólica de hígado que metabolice para que no esté en una condición de mucha somnolencia, de mucho letargo, de dificultad para caminar. Doctor, cuando alguien dice, es que yo no me acuerdo de nada, tengo lagunas mentales, no me acuerdo de absolutamente nada. En ese momento, cuando yo tengo lagunas mentales, ¿soy capaz de hacer algo? Bueno, eso es importante. Uno no se va a acordar. Físicamente, ¿no? Físicamente es difícil, porque la parte neurológica va acompañada de la psicológica, de la física, y la neurología van acompañadas en el alcohol. Es decir, yo me voy a quedar dormido y voy a caer, como bien decía José Antonio, en el sillón, y ahí voy a quedar. Y no me voy a acordar de nada. O sea, porque en el fondo mi cerebro se apagó y no tengo que acordarme de nada. Es muy difícil que no se acompañe, que haya una disociación en que yo pueda caminar normalmente y no me acuerde de nada. Eso lo provocan otras drogas, ¿ya? Otras drogas pueden hacer que yo camine, que yo pueda ir a mi casa y no acordarme, porque me borra una parte de mi cerebro. Pero el alcohol va muy acompañado a las 2 cosas. Es decir, no me acuerdo, pero tampoco puedo reaccionar mucho. Puede que haya un estado previo, ¿cierto?, en que uno está bien mareado, pero debiera durar muy poco ese estado, porque la concentración de alcohol va subiendo en estricto rigor. Doctor, le agradezco por estar con nosotros, gracias por esperarnos, por conversar también y responder nuestras dudas. Doctor Juan Carlos Ríos, muchachos, voy con ustedes.